Hola, ¿cómo les va a todos? Otra nueva semana, un nuevo programa, un nuevo episodio de Sin Decir Nombres. Estoy aquí con otro invitado de lujo, como digo siempre. Tenemos en este caso un abogado penalista muy reconocido en el Ecuador y yo pienso que también a nivel del extranjero con los casos que está llevando acá. Y pues vamos a ver qué se esconde detrás de un abogado del talante del doctor Galo Quiñones. Y pues para comenzar, vamos directamente a preguntarle a nuestro invitado. Bienvenido, doctor. Eh, para comenzar, yo siempre pregunto, ¿quién es Galo Quiñones? ¿Qué le diría a la gente que quiere saber quién es Galo Quiñones? Muchas gracias por la invitación. Siempre voy a estar a las órdenes. Bueno, Galo Quiñones es una persona que trata de hacer justicia todos los días, pero sobre todo es una persona que busca, al menos a nivel social, que tengamos una equidad, una igualdad. Porque si tú te pones a pensar, la balanza de la justicia siempre está un poquito inclinada. Y lo que trato es de igualarla, ¿sí? Sobre todo en beneficio de las mujeres. Porque claro, Galo Quiñones representa a centenares ya de mujeres, víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual y sobre todo de femicidios. Y en este sentido, la Constitución de la República del Ecuador nos dice que son un grupo de atención prioritaria. Entonces, justamente eso es lo que merecemos darle a la mujer. Ahora bien, sobre el plano más humano, me encantan. Tengo 5 perros. Amo los Animalitos. animalitos. Sí. Eh, Me encanta pasar tiempo con mi hija. Tengo una niña de 2 años, 4 meses. El poco tiempo que me queda. Off the record, yo creería que dicen que los abogados debemos leer mucho. Pero sabes que ocurre una cosa. A veces leer tantos códigos, leer tantas normativas, no te enseña lo que es la vida y la práctica real. Entonces, dicen que los abogados debemos leer todos los días y yo como penalista considero que eso no es así. Lo que hace el maestro es la práctica. Estar haciendo, como en tu caso, cirugía siempre que puedas. Es una cirugía siempre que puedas. Hay una audiencia, es una cirugía. Aprendes en cada una algo diferente. Entonces, ese es el sentido realmente. Es Galo Quiñones, es un tipo que se ve muy serio. A veces saben decirme, doctor, usted parece muy enojado, muy bravo. No, realmente, más bien soy amigable, soy bien tranquilo, pero por el posicionamiento que obviamente uno debe tener como ciertos cuidados, porque claro, ante la autoridad judicial tienes que manejar un estatus, una importancia y sobre todo un respeto, y de igual manera ante la gente que confía en su defensa. Sobre todo humano, además de profesional, un buen profesional. Galo, ¿cuándo inició el gusto por las leyes? ¿Familia de abogados o cuándo dijiste, a qué edad te acuerdas que dijiste yo quiero ser abogado? Bueno, es una pregunta súper interesante. Mi mamá es empresaria, mi papá abogado, fue notario 18 años. Y claro, te cuento que yo debía tener el gusto por el derecho notarial, pero yendo justamente a la pregunta anterior, va a haber una conexidad. Mi papá me sentaba al lado de él a leer 2 o 3 horas diarias el derecho notarial. Yo respeto a los que hacen eso porque es horrible, horrible. Entonces, claro, siempre me gustó el derecho. Sin embargo, eh, por formación ya de familia, tal vez de mi padre, y en la universidad fui tomando un camino diferente. Tuve en la Universidad Central del Ecuador tienes 3 caminos. Eh, Considero que de ahí salen los mejores médicos, ¿sí? Es una consideración mía, respeto a todas las universidades, pero creo que de ahí salen los mejores médicos. Eh, Considero también que salen los mejores abogados en estas materias: derecho laboral, derecho penal y derecho civil.
Porque claro, hay universidades importantes que te forman para derecho empresarial, derecho administrativo, otro tipo de cosas. Entonces, yo tuve docentes que, entre esos un ex fiscal general, que claro, tú le ves llegar con sus guardaespaldas, su importancia todos los días en la televisión y dices, wow, eres un adolescente que esperas eso en tu vida. No sé si ya lo he logrado, pero esperaba eso en mi vida. Entonces, eh, un día, de hecho, hasta ahí viene la historia de por qué Galo Quiñones usa corbatín. Un día este profesor me dice, ¿sabes qué, Galo? Tú siempre usas terno y a mí me parece importante, ¿sabes? Pero hoy me dice, hoy negro quiero hacerte un detalle, ¿ya? Y me regaló un corbatín, mi primer corbatín, hasta ahora lo tengo. Y me dice, yo considero que tú tienes mucha apertura mental para recibir ciertos golpes en la vida como pueden ser los del derecho penal. Así que yo te aconsejo que sigas ese camino, investiga, dale adelante. Y claro, aquí estoy. ¿Fuiste político en la universidad? Porque yo te cuento, yo fui consejo directivo, consejo universitario de la Central, pero creo que no me gustó al final la parte de las leyes. Además de que tú sabes cómo era la política en la universidad, al menos creo que somos contemporáneos o algo por ahí. eh, Cuando estaba uno de una línea específica y estaba uno contrario, como estudiándonos para Avanzona, le paraban zona, me acuerdo al presidente de la asociación de escuela, pero yo prácticamente casi no me dejaba ni hablar el decano de esos tiempos, pero tú pasaste, fuiste ahí a alguna autoridad Jamás, estudiantil, ¿no? jamás, hasta ahora le tengo miedo a la política, le huyo. No digo que me cierro a la oportunidad o a la posibilidad para nada, pero creo que hablar de política solamente es hablar de corrupción. En la universidad, ahora en la sociedad o con nuestros legisladores. Y no lo dice Galo Quiñones, prende las noticias y lo ves Ujú. todos los días. Entonces siempre le corrí mucho a eso, pero sí era lanzapiedras. Ahora ya no se vio eso, o desde los anteriores gobiernos un poco se frenó, pero me encantaba lanzar piedras, o claro, que los policías entraban pues a la universidad con sus tanquetas, a lanzar bombas lacrimógenas. Sí, eso sí, creo que es de todo centralino. Muchas veces me ofrecieron participar en la asociación escuela, me han ofrecido que participe para la alcaldía, por ejemplo, de Rumiñahui, y he dicho que no. Pienso que hay todavía tiempo para eso y mejores caminos antes de eso, sí. ¿Algún rato quisiste votar la carrera? ¿Algún rato dijiste, ups, esto no es para mí? ¿Te quebraste en algún punto de este el proceso que hasta lo que llegaste a hacer ahora? No sé si decirlo así, pero sí tuve problemas con un profesor de medicina legal. También era notario, un profesor de medicina legal muy, muy famoso. Y en ese tiempo era, no sé si recuerdas que había la gripe aviar, Claro. ¿ya? Y a mí me había dado gripe, yo no sé por qué, pero no era la gripe aviar. Entonces yo fui a clase, ¿no? Y este profesor me dijo, vea, no le pararán bola al negro porque creo que está con la gripe aviar, ¿ya? Y me sacó de la clase. Y yo me sentí ofendido y dije, ¿por qué un docente o por qué las personas deben hacerte esto? Si eso es una gripe, pero creo que es la primera, única y última vez que me pasó y después todo normal, ajá. Eh, Tú has pasado por la central y sabes que hay docentes, como en todo lado, el bueno, el malo y el feo. Ujú. Entonces, sí, o sea, supe sobrellevar. De hecho, después, hace unos 8 años,
nos encontramos con este profesor, me dijo, doctor Quiñones, yo me siento orgulloso de usted, venga, le invito un whisky, sí, como tú ahora lo haces con un Ujú. vino. Y efectivamente me brindó el whisky. Y nunca me va a dejar de sorprender este profesor. Le dije, gracias, porque yo estaba esperando. Bueno, ¿y el segundo vaso no? Entonces ya nos sacamos del vaso. Dijo, de qué orgullo, doctor Quiñones. Ahora sí ya puede irse, dice. Y, me, y ya era la actitud de ser, Diferente ya. sí, sí, indudable, pero siempre va a haber los mejores recuerdos. Siempre vas a querer a tus docentes y vas a tener como fuente, creo, de conocimiento a esas personas que te brindaron mucho. Pero sí es verdad que a veces uno como docente, porque tú también eres docente y yo también, sí es importante, ¿no? A veces son comentarios que pueden afectar, a veces uno sí puede avanzar, pero sí tuve compañeros que, uy, los comentarios, y como tú dices en la central, a veces hubieron buenos, pero a veces a los profesores se les iba la mano, ¿no? Entonces generaban mucho impacto en decisiones de los estudiantes. Ya avanzando, ¿recuerdas cuál fue tu primer caso como penalista? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste miedos de que no salía como se esperaba? ¿Qué pasó? No salió como me esperaba. Ujú. De hecho, creo que es mi cruz ese caso. Mi primer caso fue un caso de violación. Eh, y creo que, como te digo, es mi cruz. Y por no haber puesto la atención ni el conocimiento suficiente, esa persona yo considero que salió libre. Y Fiscalía General del Estado es el ente de persecución penal estatal. Ellos son quienes llevan o inician manejando la acusación. Y yo creo que Fiscalía fue deficiente, esto te hablo hace 10 años, pero yo podía hacer un mejor trabajo. Y claro, por desconocimiento, porque cuando inicias la profesión, te repito lo que dije en un inicio, la práctica hace el maestro, no solo los libros, me faltaba práctica, ¿ya? Y siento que una persona en conflicto con la ley penal se fue declarado inocente por una mala defensa técnica y una mala acusación de fiscalía. Y cuando tú defiendes víctimas de violencia de género, como lo hago ahora, sabes que hay un problema ahí y que quizá dejaste un predador sexual libre. Uno como joven sale impetuoso para querer ganar el mundo y eso nos pasa a todos también en medicina y tú dices algo muy importante, la experiencia, o sea, verdad, nosotros en medicina hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la evidencia, lo último en evidencia, los jóvenes salen con punto y coma sabiendo los artículos científicos, pero ya cuando estás con el paciente es otra cosa. Y es verdad, la experiencia y uno por eso respeta a los mayores porque realmente hay de todo, ¿no? Pero siempre uno se da cuenta los cambios que se van dando. Y ese fue tu primer caso y obviamente te impactó. ¿Y qué pasa cuando alguien te busca pero es el culpable? Y obviamente tú ya te dedicaste, o sea, me imagino que ahorita te vas por la rama más hacia lo que es defensa de mujeres, pero me imagino que en este transcurso de esto también manejaste otro tipo o siempre te enfocaste en esto, antes de Sigo, responder esa pregunta. claro, eh, sabes que siempre me enfoqué en la defensa de víctimas, pero hay un problema que yo le voy a decir hoy públicamente y se los digo a mis clientes. ¿Sabes que es más fácil defender a una persona culpable que a un inocente que pide justicia? Porque el Código Orgánico Integral Penal y nuestro sistema penal dice que tú, como víctima, para que me entienda a quienes nos escuchan y nos ven, tienes que probar, tienes que probar que eres víctima, con un montón de análisis, con un montón de pruebas. La persona que te victimó puede quedarse de manos cruzadas, que la Constitución de la República del Ecuador dice en su artículo 76, numeral 2, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2, nos dice sobre la presunción de inocencia. El procesado tiene presunción de inocencia
y no necesita hacer nada para probar su inocencia. Quien tiene que comprobarle la culpabilidad es quien lo acusa. Entonces tienes una carga de la prueba invertida. Y ahí viene la complicado, ¿sí? Porque no depende de ti solo como acusador. Depende de los peritos, si se levantó el perito bien, si se levantó mal. No olvides que somos seres humanos. Depende, por ejemplo, mucho en violencia de género, sobre todo del análisis probatorio de los jueces, del testimonio anticipado que des. Y en ese conjunto de pruebas que armes una corroboración periférica, podrás obtener justicia. Pero si algo falló, vas a quedarte impune. Entonces, claro, eso no pasa del otro lado. El procesado, la Constitución dice, tranquilo, eres inocente. Y yo estoy de acuerdo con ello. No estoy en contra, te estoy contando la verdad de lo legal. Tranquilo, es inocente. Entonces, por ahí puedes aportar una o dos pruebas y contradecir las que te está presentando la víctima. Entonces, para que ustedes puedan comprender por qué es más fácil defender a un culpable, ¿sí? Y también a nivel oneroso o de honorarios es más rentable. Entonces, sí, por supuesto, también defiendo personas en conflicto con la ley penal, siempre y cuando no vaya ya muy en contra de la ética y la moral, porque sí hay casos, ¿sabes? Muy terribles, pero si no hay objeción de conciencia de mi parte, sí, sí los defiendo, por supuesto que sí. Hay casos, recién tuve un caso en que un agente de policía estaba con la esposa, se fueron a comer tripas en la floresta. No sé si has ido, es Sí, buenísimo muy ahí. buenas, sí, Sí, muy bueno. es buenazo. Y estaba mal parqueado el vehículo, vino un agente de tránsito, ¿ya? Y claro, creo que siempre entre las entidades públicas, la policía, agentes de tránsito, siempre hay como roces, considero yo, a ver cuál es mejor, cuál es más bravo, etcétera. Entonces esta agente de tránsito le dice, mueve el carro, y le dice, pero ¿por qué si yo no estoy subido en el carro? No, que mueve el carro. Y le pechea, una mujer le pechea a mi defendido, claro que es más alta que mi defendido y todo. Y mi defendido se queda helado. Salta la esposa de él, es decir, salta la esposa del policía y le dice, oiga, tranquila, ¿ya? Dice, no, no, es que yo, bueno, no tienen que moverme el carro de aquí, que ni sé qué. Mi defendido se acerca a esta mujer y le dice, no me vuelva a pechar, le pone las manos, ¿sí? Y vienen dos agentes más y le comienzan a pegar. Le ponen en el suelo, bueno, hasta los dientes le rompieron a mi defendido. Llegamos a la audiencia de flagrancia, me llamaron a contratar, empecé a ver el caso, la gente de tránsito no tenía incapacidad. Uno de los agentes de tránsito sí tenía una incapacidad de menos de 3 días, pero claro, estaba raspado en las rodillas, te digo que es por lo que le había puesto a mi defendido en el suelo. Y me llamó la atención la historia. No te olvides que la gente de tránsito puede actuar siempre que esté delegada para el tema de tránsito, pero si tú no estás en tu vehículo, ella no puede decirte nada. El vehículo está detenido, ¿ya? Sin embargo, ella actuó a la loca, como se diría vulgarmente. ¿Y qué ocurre? Ella tenía que justificar por qué actuó así, porque no estaba en su deber de trabajo decirle a mi defendido nada porque el vehículo estaba detenido, no estaba en funciones de tránsito. Fue y dijo en el parte policial que mi defendido le estaba pegando a la mujer.
Entonces, claro, yo solicité inmediatamente un examen médico legal para la Judicial. esposa y salió cero. Ujú. La esposa declara en audiencia, no, jamás pasó eso. Entonces, claro, ¿yo cómo puedo defender supuestamente un caso contra una mujer y que le pegan a otra mujer? Ujú. O sea, a mi conciencia viene, no, pues yo no voy a permitir eso. Pero si ya lees los documentos y ves que es otra la historia, tienes que defender, por supuesto que sí. Y te repito, es más oneroso el tema. Aunque a veces es más lindo el agradecimiento, ¿sí? Yo a veces defiendo a muchas mujeres gratuitamente por infinidad de razones. Sí, eso sí sabía yo que eres muy humano y que tomas muchas veces los casos por el deseo de ayudar, que eso es algo que no se ve. Y en todas las profesiones es bueno destacar eso, porque medicina también es algo que nosotros podemos hacer mucha labor social, ¿no? Desde el punto de vista de la empatía, que era el otro tema que estábamos hablando con otro invitado. Aquí tengo otra pregunta. ¿Has defendido a algún culpable en algún momento en el que ganaste y te vas a la casa y dijiste, chusa, o te pones en los pies en este caso, ¿cuál sería? Del, ¿Cuál sería la palabra? Se me fue en este momento, del que tenía la razón, digámoslo así. Ujú. Pero tú ganaste pero ganó el culpable. ¿Te ha pasado? Sí, ¿Y qué yo, haces ahí yo con? creo que todas las semanas. Yo tengo en la semana siquiera 2 o 3 audiencias. Por ejemplo, mañana tengo una audiencia de una niña que dejaron cuadraplégica a las 2:30 de la tarde. El martes tengo versión en Guaranda. El miércoles tengo audiencia en Guayaquil Ah, a qué las bien. 10 de la Vas mañana. a todo Ecuador. El jueves tengo audiencia en Babahoyo a las 2 Wow. de la tarde. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos en nuestro estudio jurídico 2 o 3 audiencias semanales. Ujú. Y claro, a veces puede haber errores que tú logras que tu defendido sea inocente. Yo tengo un lema, jamás les miento a mis clientes, siempre la verdad, ¿sí? Vamos con todo, pero siempre aparece alguito, siempre cada caso, por eso digo, cada caso es totalmente diferente. Siempre puede aparecer algo o pasar algo que haga que tú ganes el caso. Y por ponerte un simple ejemplo, ¿no? De un caso en el que me pasó la anterior semana. Era un caso de violencia de género y la esposa le había golpeado al esposo y yo le defendía a la esposa, le Ujú. defendía a la señora. Ujú. El esposo denunció y créeme, yo considero que denunciar tú siendo hombre es muy complejo. O sea, aparte, yo no sé cómo llegan a decir, papá, oiga, la puerta, ¿sabe qué? Mi mujer me pega. O sea, yo siento, no está bien, Ujú. pero siento que sí, o sea, culturalmente es como que, ¿por qué Claro. denuncias eso? Y tienes todo en contra, Ajá, claramente. exacto. Entonces, resulta que el abogado, tú sabes que tiene la obligación de, si existen lesiones, pedir un examen médico legal, porque el médico legal y un médico es el único que determina la incapacidad. Ujú. Presenta como prueba todo, menos el examen médico legal. Pero si el examen médico legal es la materia de lo que se está tratando. Ujú. Y el señor juez le dice, doctor, ¿y el examen médico legal? Aquí está el documento, le dice este abogado. Y yo le digo, señor juez, el Código Orgánico Integral Penal dice que no se puede sustituir el testimonio del perito por un documento. El documento en derecho penal no hace fe. Es como el parte policial. El parte policial en muchas materias o para el entender de los ecuatorianos es todo. En el derecho penal no. En el derecho penal es meramente referencial. Ujú. El documento en el derecho penal tiene que ser sustentado.
Tu informe lo sustentas con el perito o el médico o quien lo haya hecho en audiencia. El documento no sirve. Entonces, claro, yo le decía al juez, no me habló, a veces soy un poco sarcástico, no me habló el juez, tal vez sí debía reprenderme, no lo sé. Sí me han arrepentido otras veces, no lo voy a negar. Y yo le decía, claro, señor juez, yo le solicito que usted ratifique el estado de inocencia de mi defendida porque no existe materialidad de la infracción. ¿Y sabe por qué no existe la materialidad de la infracción, señor juez? Porque traen un abogado que sabe de derecho penal lo que yo sé de niñez, o sea, nada. Muchas gracias, señor juez, le dije. Y claro, el juez le tuvo que declarar inocente porque no hubo el médico que diga, sí, tiene estas lesiones, porque el señor efectivamente tenía unos rasguños. Entonces, cogí mi auto y me iba a la casa y decía, esta señora le va a volver a agredir al señor Totalmente. o le va a volver a agredir a quien sea. ¿Será que hice bien? Pero es parte de mi profesión. Del día a día, me Ujú. imagino. Y dentro de esto, el caso que más te impactó en este tiempo de, obviamente, tienes, como nos acabas de decir, como 4 audiencias, wow, tienes un montón de casos porque eres muy bueno y como vuelvo a decir, tenemos un invitado de lujo porque eres muy reconocido, pero dentro de esto, uno que te haya impactado, que te hayas soñado, que estés pensando y digas, wow, o sea, un caso que te impactó. Bueno, entre los muchos casos que se maneja, creo que a nivel nacional, pero sobre todo en mi estudio jurídico, hay uno que yo conocí en calidad de secretario de una de las altas cortes de justicia, porque estuve sirviendo también públicamente, pasé de pasante después de secretario relator, en el que un padre, el propio padre, hizo cosas indebidas, ¿sí? Por el tema del canal hay que tener un poco de Ujú. cuidado con las palabras, pero para que la ciudadanía entienda cosas indebidas a su propio hijo, ¿sí? Entonces, aparte de eso, la mamá fue en defensa de su hijo al ver que estaba gritando desgarradoramente un niño de 2 años, Por 6 meses. Este señor, al ver cómo reaccionó la mamá, cogió y la mató a ella, ¿sí? Le mató a la mamá y aparte de que le había desgarrado al hijo, ¿sí? Entonces recuerdo que los jueces del tribunal le preguntaron al señor, ¿y por qué hizo esto? Y él con toda la, no sé, la tranquilidad del mundo le dijo, sí, señores juez, lo que pasa es que el niño estaba caminando por ahí en calzoncillo, un niño de 2 años, 6 meses, Ujú. y obviamente lo vi y me dio ganas de hacerle el amor. ¿Tú te imaginas cómo está esta persona de loco? Trastornado. Y yo no puedo olvidarme porque me daba ganas de pararme del asiento y trompearle, porque no puedes estar tan loco. O sea, finalmente tú tienes que tener algo de entendimiento, es tu propio hijo. Y claro, ahí viene un tema a tratar muy importante. Siempre me preguntan la diferencia entre femicidio y feminicidio. Te iba a preguntar ¿Ya? justamente cómo se dice la verdadera, o sea, la correcta manera. Y es una buena pregunta, pero justo viene a colación todo este tema Ujú. y les voy a explicar por qué. ¿Por qué traigo esto? Este niño destrozado, que ya no va a volver a ser el mismo jamás, no lo digo yo, lo dice la ciencia, Claro. y también la lógica, se quedó con su abuela materna, porque su madre murió, su padre preso, porque en ese tiempo le sentenciaron a 16 años, debe seguir preso. Ujú. Porque se le sentenció con el Código Penal, ahora tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Y ya, listo, se acabó. Tenga su preso,
y listo. ¿Quién ve por esa familia? Ujú. Nadie. Y por eso traigo a colación el femicidio y el feminicidio. Eh, Nuestros legisladores de ese tiempo, me parece que el año 2014-2015, dijeron, bueno, en otros países existe el feminicidio. Entonces nosotros en el Ecuador debemos implantar en el Código Orgánico Integral Penal este delito, que es dar muerte a una mujer por su condición de género o por una relación de poder. Esos dos son los verbos rectores. Condición de género, ¿sí? Es decir, por el simple hecho de ser mujer, el odio a la mujer o lo que se conoce como misoginia, o por una relación de poder, que puede tener el esposo en contra de la esposa, marido, mujer, novios, etc. Pero ¿saben qué ocurre? Le quitaron el NIF, el feminicidio. Ujú. Y parece solo dos letritas, pero en esas dos letritas hay mucho que ver y mucha tela por cortar. Y yo siempre he considerado, y esto ya lo digo, de mi propio, talante, porque a mí me parece ilógico que haya ocurrido esto. Los ecuatorianos tenemos muchas cosas buenas, pero entre las cosas malas está esta: hacernos los vivos y no responsabilizar al Estado de lo que tiene que responsabilizarse. Y aquí va. El feminicidio, por ejemplo, en México, en Chile, es lo mismo. Dar muerte a una mujer, repito, por su condición de género o por una relación de poder. Cuando pasa esto, o se da muerte a una mujer por feminicidio, el Estado se hace responsable Mm. de las víctimas o de los deudos que quedan atrás de esa muerte. Con educación, con salud, con vivienda, con todo lo que se necesita. Porque el Estado dice, sí, no fui capaz de cuidar a esa mujer, como me lo dice la Constitución. No pude crear las políticas públicas necesarias para cuidar a esa mujer. Entonces, yo me hago responsable. En cambio, en el Ecuador no. Tenga su muerto, tenga su sentencia y usted verá qué hace. Ese es el femicidio. Que en el Ecuador el Estado no se hace responsable. Bueno, ahora entiendo que les dan un bono de $120 o 250, algo así, y ya. ¿Tú crees que con eso No, para se nada. arreglan las cosas? Y de una sola vez. No, pues, qué terrible. Con eso no se arreglan las cosas. Porque si el Estado tiene el dinero o la economía para otras ciertas cosas, también debemos ver por esas mujeres víctimas de femicidio, pero sobre todo los niños, los deudos, las familias que quedan atrás de eso con un sufrimiento terrible. Eso significa el NI, el feminicidio. Ujú. Qué importante. Esa es la realidad que nos saltamos. Yo cuando hice una de las maestrías en la Universidad Técnica de Ambato, que es una universidad pública a la que también adoro y la llevo en el corazón, hice justamente esto. La diferencia entre el femicidio y el feminicidio. Porque parece una palabra y son dos letritas, Ujú. pero en esas dos letritas el Sí, claro. contenido es amplísimo. Me imagino que también te has topado con jueces que benefician a los victimarios. ¿Hablas tú con esos jueces detrás? ¿Les buscas o les dices, oye, qué pasó? ¿Alguna cosa? ¿Puedes hacer eso? O sea, uno ve, dictó o sea, el dictamen es lo que nosotros muchas veces sabemos, pero no sabemos qué es lo que pasa detrás. ¿Tienes, o sí has tenido chance de encontrarte con ellos? ¿Les puedes decir, oye, que se puede hacer eso o no? Sí, sí, claro que sí. Y me ocurrió, te voy a contar un caso engorroso hace no más de 3 semanas. Un caso de extorsión, ¿sí? A mi defendido es dueño de un patio de vehículos y le estaba extorsionando. Va una persona, le dice, tienes que darme $12,000, si no vas a ver la muerte. Lo empieza a extorsionar, a llamar. Te voy a hacer dar la muerte con el lagarto, le decía. Mi defendido asustado coge algo de dinero, va llevándole, pero en eso dice, no, si yo le doy
va a seguir la extorsión. Policía 911, por favor, me está extorsionando. Mire, voy a entregar un dinero en tal sector. ¿Pueden ayudarme? Claro. UNACE, va a la UNACE, llega, arman el operativo. Efectivamente, el extorsionador, esperando ahí en el vehículo, recibe el dinero. El momento en que recibe el dinero, la UNACE entra. Este extorsionador coge y se bota por la quebrada. Tuvo que ver un operativo, vinieron hasta los del grupo de operaciones motorizadas del GOM y lo lograron coger entre todos ellos. En delito flagrante. ¿Te queda dudas, Iván? No, Ninguna nada. duda. ¿Y sabes qué hicieron los jueces? Inocente. Lo declararon inocente. Porque dijeron que el señor se había acercado en anteriores ocasiones al patio y que lo único que quería era solucionar la deuda de otra persona. Pero eso no es lo más engorroso, porque nosotros, al igual que ustedes los médicos, tenemos normativas que no nos podemos saltar o no nos debemos saltar, o requisitos que cumplir. Y claro, yo siempre llevo a la gente, a mis asistentes, a mis abogados, a las audiencias para que vean, porque me interesa que ellos aprendan mucho de la práctica que quizá yo cuando inicié la profesión no pude tener. Y era una indignación de ellos también, tanto así que nosotros en el derecho penal tenemos lo que se llama objeciones. Las objeciones son en las preguntas prohibidas. Entonces, yo hago una pregunta en contrainterrogatorio bien realizada y el abogado me objeta y dice, señora juez, pregunta sugestiva. Pero en contrainterrogatorio te está permitido hacer esas preguntas sugestivas. Y la señora juez, sí, sugestiva. Les digo, señora juez, estoy en contrainterrogatorio. Ah, sí, perdón, dice, ya. Y no es por desconocimiento de la juez. Creo que te he dicho que es un delito flagrante. Te he dicho que los jueces no sabían cómo actuar. Entonces, yo creo que el tema es obvio. Sí, el tema es obvio. Pero yo les dije al último, señores jueces, ¿y si mañana son ustedes? ¿Eso le dijiste ahí o aparte? No, ahí, Ya. ese rato. Después cuando salí, yo le conozco a uno de los jueces y le decía, doctor, o sea, ¿qué pasó? Decía, vea Galito, es que el 5.3 del Código Orgánico Integral Penal habla de la duda razonable. Doctor, en delito flagrante con la plata, duda. O sea, no hay duda. Galito, tranquilo, dice, no pasa nada. Y claro que pasa. Por supuesto que pasa. Porque yo creo que le dieron paso a esa persona para seguir haciendo daño. Mi defendido está a punto de salir del país, Claro. ¿ya? La esposa de él llora hasta ahora desesperadamente porque tienes a alguien que te está extorsionando libre, Y que siguiera ¿ya? libre. Y claro, obviamente, yo sí les dije a los jueces que voy a apelar a un tribunal superior porque no creo que haya sido una decisión correcta. Y ellos saben, en el fondo, que él era culpable. Y Dios sabrá por qué lo hicieron, ¿no? Que creo que es obvio. Cuando tú, me imagino, porque sé que casi siempre, de las últimas veces he escuchado que siempre ganas, por eso es que te buscan, que eres un excelente abogado, pero cuando en algún momento pierdes, eh, tratas de seguir y has intentado ver por todas las maneras y te quedas frustrado cuando no has podido volver a reabrir, no sé, y obviamente no sé de leyes, pero creo que se puede reabrir un caso en alguna circunstancia, pero queda esa frustración, ¿cómo eliminas esa frustración de tu vida? Que me imagino que queda guardado ahí. Bueno, nosotros en GECO Abogados Penalistas tenemos un target de 8 de 10 casos ganados. Es alto, ¿ya? Y por eso la gente nos busca. Sin embargo, es como el caso que te contaba anteriormente. O sea, yo no me puedo quedar así. Te prometo, Iván, que si el cliente me dice, doctor, ya no quiero seguir,
yo sigo solo y le apelo solo y me voy hasta casación si es necesario solo. Porque no se trata de tener la razón, se trata de hacerlo mejor. Y claro, llegas a casa y le dices a tu esposa, le cuentas y tu esposa no entiende el derecho penal. Dice, ah, sí, tranquilo, ya. Mañana será otro día. Pero claro que te quedas con esa frustración. Y tus asistentes de la oficina te dicen, ya está, Doc, no, mire, qué tontera esto ya. Pero ya pasó y no pasa. Claro que no pasa. Porque el Ecuador, a nivel nacional, por este tipo de temas, está mal. ¿Sí? Porque te estoy hablando de mi caso, de un caso. ¿Tú te imaginas cuánto pasa esto a diario en todas las ciudades? Ujú. Terrible. Entonces, si nosotros no tenemos una justicia real, va a haber siempre problemas. Y no se trata solo de que la Policía Nacional haga su trabajo, te estoy diciendo que hicieron su trabajo. Pero si quien decide no hace lo correcto, apegado a derecho, hay un problema. Y la contraparte tiene su derecho. No te hablo del procesado, sino de los abogados. Ya me levanté y les di la mano, bien, doctores. Y feliz por ellos, porque yo muchas veces he estado del otro lado también. Sin embargo, si te quedas sin sabor y dices, ¿qué pasa? Ya. Y casos así, a veces te mandan a la cama 2, 3 días preguntándote si sirves como abogado. Es terrible. Al menos cuando tienes dos dedos de frente y ética. Ujú. ¿Ya? Dices, ¿qué está pasando? ¿Será mejor dedicarme a...? Otra cosa, Sí, en medicina nos pasa muchísimo, porque claro, a veces uno dice, crees saberlo todo, y cuando se dan los casos una vuelta que tú no te das cuenta, dices, ¿y ahora en qué fallé? Y a veces no fallaste, sino que el cuerpo humano es diferente a cada uno, o sea, no se puede poner en un libro porque la medicina cambia todo. Aquí te voy a hacer una pregunta. Nosotros los médicos obviamente hacemos los seguimientos de los casos porque las pacientes siguen viniendo o si no van de otro colega. En tu caso, un caso de los que has ganado, tú les das el seguimiento en el sentido de ver, oye, después de 2 años, ¿cómo quedó esta familia de un femicidio? ¿Qué pasó? O sea, sí, pues en el transcurso del tiempo les pegas una yo llamada. tengo ese problema. Ujú. Que está bien, y también, para que me respondas después de esa pregunta, ¿está bien? ¿No está bien eso? Entonces las dos cosas, ¿ya? Voy a comenzar respondiendo por el final. Yo creo que no está bien. Ya. Yo creo que no está bien. Porque sí hay que diferenciar. Yo no lo aprendí, pero Ujú. les hablo para, si nos escuchan los médicos, los abogados, quienes nos escuchen, sepan diferenciar. Y yo me quedé con ese problema. Yo, de todas las víctimas de femicidio, de todas, soy Héctor el amigo. Hoy, hace un rato, le mandé un mensaje a una mamá. Feliz Día de la Madre, Mm. señora tal. ¿Ya? Gracias, doctor. Y sí. No tiene nada que ver con el caso, Ujú. pero siempre estoy en contacto. Y siempre me llaman, aunque sea, doctor, mire, ¿cómo está? Sirvámonos de esto, hagamos esto. Pero hay un problema en todo eso. Que eres empático y es todo lindo, pero te quedas con un sufrimiento interno. ¿Ya? Del caso que te hablo de que le escribí por el Día de la Madre a esta señora, hay 2 niñas huérfanas. ¿Por qué huérfanas? Porque para ser huérfana tendría que estar muerto padre y madre. Pero el padre está muerto en vida, sentenciado a 24 años, 8 meses por femicidio, Claro, totalmente. ¿ok? Y la madre muerta. La abuela de 72 años a cargo de las nietas. Duro. Y claro que pienso todos los días en esas niñas. Y en todos los casos. Me estoy envejeciendo, Iván. Claro, Sí, porque no se carcome por supuesto que sí. totalmente. Porque tengo una sentencia en mi favor. Y si el Estado velara por esas niñas, tal vez me sentiría un poco más tranquilo.
una persona de 72 años que ya acabó de criar a sus hijos no puede ni tiene las mismas fuerzas para criar a esas niñas huérfanas. Entonces, claro que lo piensas. En uno de los casos más sonados, ustedes conocen el que hubo en la Escuela Superior de Policía. Totalmente. Ok. Yo siempre me pregunto por esa víctima, que es el hijo de Belén. Y su abuela hace un esfuerzo increíble para sacarlo adelante. No es, pero igual no es su madre ni es su padre. ¿Ya? Y lo veo crecer con dificultades porque mataron a su madre, con dificultades porque su padre no asoma. ¿Entiendes que psicológicamente puede esta persona estar afectada? ¿Sí? Entonces te preguntas, ¿será que tal vez una noche de estas, este muchacho o esta muchacha actúa mal, hace algo mal? Esperas la llamada, vea Galito, pasó esto. Yo, en conexión de esto, en uno de los casos de femicidio, me llamó una de las víctimas, una abuelita justamente, que se quedó a cargo del nieto, y el nieto tenía una novia, y habían estado mandándose fotos íntimas como es ahora muy común. Y digo ahora muy común porque no sé en tu tiempo o en el mío. Bueno, hasta ahí Capaz yo me que si acuerdo. había celulares, no Sí. se sabe, ¿no? Pero O sea, el Nokia, el claro, grandote. los ladrillos. Sí, y nada, fotografías, nada. Entonces, claro, yo le pregunto a este menor, le digo, oye, ¿sí se enviaron fotos? Sí. Y me dice, sí, con total normalidad. Ok. Entonces, este joven le manda a un amigo de él, a un amiguito, y se arma un problema terrible que llegó hasta el ámbito judicial de menores infractores. Y después gana el caso, me puse a pensar, porque él sí era culpable, pero él no había, este adolescente, él no entendía lo que hizo, ¿ya? La gravedad. La gravedad del tema de haberle mandado al amiguito, porque se convirtió el tema, ¿ya? Es terrible. Ahí tiene que ponerle un pitido a esto, ¿ya? O sea, se volvió terrible. Y él no entendía. Se lo expliqué, pero después nadie me pudo explicar a mí y yo tuve que venirme preguntando mientras conducía. Claro, él no tuvo una formación de sus padres, nadie le habló de sexualidad, nadie le habló de que sí, que no. ¿Quién le va a hablar? ¿La abuela? Ujú. No. Todos estos problemas ocurren detrás de los delitos y uno como abogado, al menos yo, me quedo conectado a todos este tipo de temas. Y por eso recomiendo no hacerlo, porque lo profesional no hay que llevar a la casa. Son diferentes ámbitos. Eh, y la gente me dice, doctor, usted es muy humano, es muy lindo y todo eso. Pero si a mí por toda la carga mental y psicológica me pasa algo, realmente no sé si vendrán a decir, ay, pobrecito el Eso sí, doctor. Y ¿verdad? yo conozco el caso de un juez. Ese juez que bestia, cómo trabajaba, cómo le metía ímpetu a sus sentencias y dale, 10 12 de la noche, se sacaba el aire. 35 años del juez, le dio trombosis. Pregunta si algún otro juez o algún abogado o algo le escribe o algo. No, No. Es esa duda que siempre te va a quedar. totalmente. Pero tú no haces obviamente en busca de un rédito, sino bien es algo humano, que por lo que tú dices hasta cierto punto no estaría bien. Y ahí tengo una pregunta, ¿tienes un psicólogo? Sí, si asistes Sí, a terapia sí. psicológica. 2 psicólogos tengo. 2 porque uno es para el tema del hogar y la familia, Mm, porque no sé si te sucede,
Pero si sale algo mal en tu trabajo, llegas, orate a la casa Completamente. y eso está mal. Y claro, uno por los temas de trabajo, le cuento, tú me estás terapeando ahorita, ¿me entiendes? Te estoy contando las Ujú. cosas y vas sacando, ¿ya? Porque eso es lo importante, sacar lo que tienes dentro. Entonces sí, asisto al psicólogo, de hecho mañana tengo una cita. Qué Ah, importante, pero porque si ah, no la carga emocional te puede traer claro. consecuencias funestas en general. Ahora, ¿has tenido un caso en el que el padre victimario, o la madre, más bien, sí, sería victimario, y su hijo se volvió victimario? Sí, sí, claro que sí, por ¿Crees que hay supuesto que herencia sí. en esto o crees que es por educación más que nada? ¿Qué crees en este sentido? Es lo que te hablaba. Ujú, Y tú como médico debes haber escuchado a César Lombroso, ujú, ¿ya? Y yo tuve un profesor maravilloso. Ya tiene muchos temas antiguos, pero a mí me parece maravilloso. Y él decía, ¿el delincuente nace o se hace? Y después llegamos a la conclusión de que de los dos, ¿ya? Puedes nacer por genes directamente, ustedes como médicos ujú, eh, lo sabrán, y también te haces, ¿ya? Porque ves lo que ocurrió y lo que sucedió y normalizas ese hecho, ¿sí? Hubo un caso muy sonado, eh, no sé si recuerdan de una madre por acá, Pinta, le mató al padre y le intentó matar a los hijos envenenándoles. ujú. Y se mató, intentó matarse ella, no lo logró, está presa. Uno de los niños que quedó vivo intentó envenenar al hermanito. ¿Por qué? ¿De quién aprendió? ¿Cómo aprendió? Él no tenía eso en sus genes. Ujú. La historia a nivel psicológico de lo que pasó con la madre le quedó grabada. Y lo normalizó y tiene esa misma conducta. Que para él está bien, ¿sí? Pero sin embargo, obviamente ya a nivel social es una conducta errónea. Pero para contestar tu pregunta, sí, totalmente. Y eso ocurre mucho. Por eso es que te digo que en estos casos de femicidio ocurre que las víctimas se vuelven agresivas, muy agresivas. ¿Ya? Y eso hay que tener cuidado, porque finalmente no recibes la terapia psicológica. A veces te dicen, sí, en la sentencia, te hablo de los múltiples casos de femicidio, que vaya a terapia psicológica al Ministerio de Salud Pública. Eso es una cola, nadie te atiende. O sea, es Exacto. terrible. Y deberían tener prioridad, obviamente, estos Sí, casos. sí, pero habemos millones de ecuatorianos en lo Ujú, mismo. Mira, tú me traes y me invitas aquí, soy un solo abogado y ya te he hablado de más de 15 casos míos. ujú. Imagínate el centenar de casos que hay para que le atiendan dos o tres médicos del ministerio. Es, o sea, Más. es humanamente imposible, Ujú. ¿ya? Y temporalmente también imposible. Pero, ¿qué pasa detrás de todas estas personas? Claro que se quedan con psicológicamente afectados y pueden repetir sus conductas y lo más seguro es que las repiten, ¿ya? Con esto, para ejemplificar otro caso, hace aproximadamente, y somos muy amigos también de este caso, hace aproximadamente 7 años, en un colegio del sur de Quito, dos conserjes perpetraron, ¿sí? Por no decir otra palabra, espero me puedan entender, Ujú. a uno de los estudiantes, a mi defendido. Dos conserjes. Pasó los años. ¿Qué edad tenía tu Él defendido? tenía 10 años. Oh, pues qué niño. Ajá. Pasó los años, bueno, les hicimos sentenciar a los conserjes. Ujú. Los dos están presos hasta ahora. El caso se llama El maldito cuarto de las escobas.
en el cuarto de las escobas del conserje, Ujú. en una institución pública muy conocida. Cuando este chico cumplió 15 años, le hizo lo mismo a un primo, a un primito. Él tenía eso en sus genes, él tenía eso en su mentalidad, antes de que le pasara el hecho punible o- o el hecho penal. Ujú. No, claro que no. Le dañaron su psiquis, le dañaron su cuerpo, su corazón y todo lo que viene alrededor de ello, y repitió este patrón. Nos fuimos a un tema de en Fiscalía de Adolescentes Infractores. Se logró conciliar, en adolescentes infractores se concilió, pero sobre todo como había un ámbito familiar, lograron comprender que psicológicamente el niño estaba afectado a pesar de que recibió terapia y todo, y no quería cometer esa conducta. Tal vez solo quiso repetirla para verse como victimario que sentía serle eso a una víctima. ¿Ya? Y claro, lo tienen mucho cuidado y quizá ojalá no se repita, no se sabe en adelante, pero Ujú. claro que ocurre. Y te lo digo de propia mano. Y se vuelve una cadena porque probablemente ese primito capaz que lo repite Exacto. y se vuelve un círculo que necesita de un apoyo totalmente del Estado, me imagino, de la sociedad. Oye, qué duros casos que manejas tú diariamente. ¿Qué porcentaje tú crees de las personas que provocan este tipo de ataques, sea que lleven al fallecimiento de su víctima, se arrepienten realmente? O sea, ¿de qué porcentaje tú crees o les has visto fríamente como que no, muchos puede ser que no se arrepientan, ¿no? Pero ¿cuáles crees tú que realmente se arrepienten y creen que fue un momento fugaz de la vida de uno? Hay un caso del que ya hablamos, y claro, aquí no hay nombres, Ujú. pero todo el mundo lo recuerda en el Ecuador, el caso de Belén, de la Escuela Superior de Policía. Y yo, después de que se le hizo sentenciar a este personaje, Tú fuiste el principal abogado ahí. sí, por supuesto, sigo siendo hasta ahora, Mm. porque hasta ahora sigue dando pelea. En serio, apeló la sentencia, estamos esperando a la resolución de los jueces. Ujú. No entiendo cómo, no entiendo por qué, pero bueno, es su derecho, al Mm. menos legal. Pero yo hablé con el abogado de él y le decía, oye, Sebas, ñaño, ¿sí está arrepentido el man? Me dice, Galito, ¿sabes que no? Dice el que no se arrepiente. Le digo, ¿en serio? Y dice, sí, que para él más bien es una tranquilidad. No te puedo creer, man. No, en serio, no te puedo creer. ¿Ya? Porque o sea, es impensable. Le digo, y te pongo el ejemplo, le digo, hoy de mañana mi hija no quería comer la comida, le digo. Y yo le grité, come majadera. Subí a mi cuarto y mientras me cambiaba, después ya bajé, mi hijita llorando. Y me dice, disculpe, papá. Ujú. Oye, y yo le abracé y ya Ujú. lloraba. Quitar la muerte a tu esposa, a la mujer de tu vida. Dejarle casi en la orfandad a un niño. No te arrepientes, o sea, estar loco. Y ahí entendí que en un porcentaje del 85% no se arrepiente. Es altísimo. Mm. Yo pensaba que era más bien lo contrario. Yo también, pero fui entendiendo ya de la experiencia que no se arrepienten. Ajá. Eh, yo he defendido a mucha gente a todo nivel y a mis defendidos le he preguntado, ¿se arrepiente? No. Cuando les he sacado inocente me han dicho a veces, bueno, en su defensa, doctor, le voy a recomendar. Hasta yo creí que no hice el hecho. Ujú. Casi hasta yo creo, doctor, dudé, dice. Ahora que hablas tú, un tema también que a mí me decían,
hablaste con el abogado, obviamente, del victimario. Ujú. ¿Te llevas con, cómo es eso de que, por ejemplo, están ahí cada uno atacándose? No sé, obviamente yo te hablo tipo película, porque tú vives eso día a día, de que se atacan y todo, y de afuera eres el amigo y dices, ¿sí, sí pasa eso comúnmente? Pasa Ujú, bastante. A veces el cliente no entiende mucho esa situación porque, claro, quiere que tú seas el enemigo del ujú, otro y ocurre mucho. Me pasó hace 2 meses el caso más claro que me acuerdo. Hay un abogado de acá, de la ciudad de Quito, muy reconocido también. Defiende a mucha gente famosa. Eh, Él me lleva 20 años adelante. Ya lleva en su profesión. A ver, él lleva como de abogado alrededor de 30 años de abogado penalista. Fue juez, fue fiscal. Yo llevo 10. ujú, Y claro, cuando llega a la audiencia, yo dije, bueno, nos sacudimos y démosle, porque el tipo es bueno. Entonces, hay una cuestión. Yo les dije a mis clientes, yo voy a saludar con él porque él me conoce desde niño. Él me conoce desde niño, pana del barrio. O sea, pana de mis hermanos, ¿ya? Que tienen por ahí esa edad, 48, 50 años. Panas del barrio. Y él me conocía desde niño. Y obviamente yo el respeto, ¿no? Cuando llegué, me dijo, hola amigo, qué bueno verte, me abrazó. Gracias, le dije hermano. Y en audiencia se portó bastante cochino. O sea, se inventaba cosas ujú, que realmente no pasaron y que no habían en el expediente. Y tal vez esa sea la forma en que él maneja sus audiencias y ujú, sorprende. Y al final de la audiencia, no, él le decía, señora jueza, pero ¿sabe por qué este caso no llegó a un dictamen abstentivo? Porque yo le fui a preguntar, señora jueza, le dice al fiscal, ¿por qué no dio un dictamen abstentivo? ¿Ya? Y el fiscal me contestó, ¿qué quiere que el doctor Quiñones me traiga toda la prensa aquí? Eso le dijo a la jueza. Y ujú, te causa duda, pues, como jueza, porque la jueza dice, no, pues yo soy imparcial, aquí traigan a ujú, quien sea. Y le dijo eso y le causó duda a la jueza, pues, ¿no? Pero es un caso terrible, o sea, y no hay a dónde irse tampoco. Un tipo se pelea con mi defendido, están peleando su puñetes, coge una piedra del suelo, le den el ojo, ¿ya? ujú, Y, claro, le fractura un hueso, no sé, ya, por ¿verdad? aquí. Eh, el piso de órbita se rompe, o sea, le operaron, pero aún así ya no ve Ujú, borroso. No hay duda en eso, claro. ¿ya? O sea, así el doctor Quiñones hubiera sido verdad que le traía la prensa, ¿ya? Pero claro, ya le causa duda a la jueza. Cuando fue mi turno, ya di mi alegato y le digo, señora jueza, quiero decirle una cosa. Porque, claro, me sorprendí y me dolió lo que me dijo. Porque aparte es una carta muy sucia porque te está diciendo, Quiñones litiga con la prensa y eso no es así. Porque aún así fui superior en audiencia y él lo sabe. Después hice un TikTok, ahora que acabemos de entrevista te la muestro. Haces TikTok también. Entonces. No, yo no, él hizo un Ah, y TikTok. tú TikTok, ya. Ajá, hizo un TikTok diciendo, hoy tuve una audiencia con Galo Quiñones y magnífico. Y así, y le dije, oye, ¿no estás diciendo que la prensa y qué onda? Ujú, Pero bueno, me dolió tanto que ya cuando acababa mi alegato le dije, señora jueza, tengo a mis asistentes abogados atrás, estudiantes que son mis pasantes. Y claro, yo les dije, hoy vamos a tener la audiencia con uno de los mejores abogados penalistas del país. Y chicos, les pido disculpas, porque siento vergüenza de que el abogado tal me conoce desde niño. Cuando yo era niño, él ya era abogado. Y vino a mentirle, pero sobre todo a falsear el derecho penal.
Me disculpo con ustedes y con usted, señora jueza. Muchas gracias. Y claro, ya la jueza dijo, a ver, todos tranquilos, Ujú. ya voy a resolver. Me dio obviamente a mi favor. Ya te voy a ir a indicar el TikTok, porque fue una manera de limpiarse que dijo, sí, ya. Entre dientes dice, sí, Galo Quiñones me ganó. Ujú. Y cuando salí, yo no sabía si despedirme o no, porque me molestó de verdad. Él se paró enfrente, me dijo, ñaño, dice, eres grande. Yo, Panchita es mi hermano. Y todo, ¿cómo, Doc? O sea, ¿no nos íbamos a dar de puñetes o qué? Así. Entonces, hay que saber llevar esos temas. Que es trabajo a la Sí, final. exacto. El trabajo ahí quedó y no te enemices de la gente. Ujú. No hay que hacerse enemigos. Eso es malo. Entonces, lo voy aprendiendo cada día porque, claro, como penalista tienes un cierto temperamento, pero yo creo que en eso él fue más inteligente. Me dijo, porque yo me iba a salir ya así. Y se paró enfrente de mí, ñaño, y me dijo, mira, lo que dijimos ahí no pasa nada. Ya, tú eres mi hermano, te conozco desde niño y esta es la manera que debes actuar. Y me enseñó mucho, claro que sí. Ya, entonces sí, sí se han sabido llevar Sí, entonces. sí, sí, sí. Ahora entramos en las preguntas un poco más rápidas. ¿Te han querido, no sé si esa palabra sería extorsionar, te han querido comprar los Sí, del lado de claro. las víctimas y qué les dices? Porque obviamente que han de venir, me imagino, con unas ofertas de Suspiro tremendas, como ¿no? ahorita, digo, sí, o sea, es que el dinero mueve al mundo. Ujú. Ya no me ocurre ahora, pero hace, creo que la primera vez que me ocurrió fue hace 6 años. Y la más fuerte económicamente fue hace 2 años. Sí lo pensé. Es Y sabes humano. que, sabes que yo tengo no sé si un problema, más bien es una virtud para mí. Yo soy muy mamitis. Ujú. Yo le adoro, le Los venero, hombres creo que sí. somos así de género. O sea, le adoro, le venero a mi mamá Ujú. y yo le consulto hasta ahora todo a ella. Mm. Le dije, oye, mami, ¿sabes qué pasa esto? Le dije. Y me dice, ¿y qué contestaste? Le dije, ¿qué voy a pensar? ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que pensar? No hay nada que pensar. Porque el dinero se hace trabajando como tú estás haciendo. Ese montón de dinero que te están ofreciendo ahorita, ¿de qué sirve? No, mijito, el dinero se hace trabajando. Sigue haciendo tu nombre, sigue haciendo tus cositas y nadie te va a señalar, ese abogado en este caso se vendió. Ujú. Oye, y en ese caso conmigo habló mucha gente importante, de todo ámbito. Y a Dios gracias no di mi brazo a torcer. Alguna vez me arrepentí porque los clientes se volvieron un poquito intensos. Y aparte que no recibes el beneficio del otro lado, el cliente se pone intenso, o sea, es horrible. Sin embargo, quedas tranquilo a nivel sentimental, De conciencia, me ¿sí? imagino. Una tranquilidad, como tú dices, en la conciencia y sobre todo sigues durmiendo en paz. Sigues durmiendo en paz y claro, esos clientes hasta ahora me llevo, me agradecen y ya Mm. somos muy amigos. Pero claro, claro que ocurre y sí lo piensas, pero no, no me ha pasado hasta ahora. Qué bueno. Qué bueno. Es que claro, ahí también viene la ética familiar mucho. Mira, tú dices de tu madre, que tú tienes el beneficio y el placer de tenerle todavía. Y te han, que han querido atentar contra tu vida ¿Sí? Sí, 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 sí. y no tienes miedo. No, sobre todo por el caso que desde el más sonado que les conté, Ujú. ahí pasó. Pero mm, uno no siente miedo por uno, porque ya estás cuereado de la Ujú. vida. Sientes miedo por tu familia. Eso te iba a preguntar Sí, cuando lo ves a tu hija y estás como un sí. caso denso porque tienes casos muy fuertes. Te voy a contar, esto es simple. Ujú. Mi hija
tiene en su guardería un guardia que le cuida todo el tiempo que está ahí. Y esa es la parte difícil, ¿Qué la edad parte tiene? humana, 2 años, 6 meses, Y entiende, que debe uno nadie de entender, conoce. obviamente. Después No, probablemente se quita, ¿no? Obviamente ¿sabe- los años y medio. ¿sabes que ya le conoce? Y mejor es como el compañero, Panzer le dice, ven acá, y esto, y Panzer esto, Panzer el Ujú, otro. Pero es un tema difícil, ujú, porque los demás padres tienen trabajos normales, digamos, ¿no? ujú. Otros padres decidieron retirar de la institución a sus hijos porque creen que puede haber algún peligro. La directora de la escuela antes lo entiende, de la institución lo entiende, pero es el lado complejo que nadie ve detrás de Galo Quiñones, ¿ya? Eh, Mi hija tiene que llegar a su escuelita en una camioneta blindada, ¿ya? Porque finalmente tú haces justicia por las víctimas, pero detrás de eso te quedan gente que se vuelve tu enemiga. Enemiga por un trabajo, porque yo no busco hacerle daño a nadie. Te repito lo que dije en un inicio, solo equilibrar la balanza de la justicia, ¿ya? De este caso que te hablaba de la extorsión hace unos pocos instantes, Ujú. yo voy a apelar. ¿Tú qué crees que siente esa persona? ¿Cómo le desaparezco al abogado? Pues, Claro. para que no apele y para que no me molesten más. Ujú. Entonces, claro, son temas complejos. Donde yo vivo nadie puede ingresar y todo eso. Eh, Tengo seguridad. Sin embargo, aquí estoy, me ves tranquilo, no, sin, sin vestiduras, sin chalecos. Trato de estar tranquilo, duermo tranquilo, porque yo creo que el mejor libro de moral es la conciencia. El precio de la fama de ser un abogado de tu talante fuerte, ¿no? No me avisoro poniéndome en tus zapatos. Tu esposa te ha dicho en algún momento, oye, deje ese caso, No, ¿no? siempre me ha apoyado. Mi esposa es una mujer pequeñita, mide alrededor de unos 50 y pico, pero yo creo que es más berraca y más brava que yo. Sí, sí, realmente yo, yo le agradezco porque sabes que estamos 13 años ya juntos, de casados, y yo creo que ella ha sido un puntal muy fundamental para todo. Yo recuerdo, y recién nomás conversábamos estos días, Iván, nosotros comenzamos, cuando yo era estudiante, empecé a coger casos pequeñitos, pequeñitos, ¿sí? Y fuimos a comprar nuestra primera cocina a Tulcán. De ahí la lavadora en Colombia, Para buscar precios ¿sí? más Sí, baratos que les porque claro, no alcance. tienes nada, Obviamente, sí. ¿ya? Y yo siempre he sido, las cosas que tenía donde mi mamá, hasta ahí. Mi mamá dice, mijito, aquí tienes tu cuarto para cuando quieras quedarte aquí. Y hasta ahora está ahí mi televisión, mi cama, todas mis cosas, Ujú. ¿sí? Entonces, nosotros fuimos formando la familia desde pequeñitos, desde un inicio. Ahora todo lo que se tiene es gracias a nuestro trabajo, pero sobre todo a la inco de ella, ¿ya? Dale, dale amor, dale, dale, mi amor, será que no pasa nada, dale, ¿ya? Ella hay veces que me ha acompañado a audiencias, es brava, ¿ya? Entonces siempre he sentido su respaldo y eso es importante, eso es importante en la vida creo que de todo ser humano. Entonces me ha dado mucho la tranquilidad. Ella, no recuerdo, o una ocasión, solo una ocasión, que defendía un caso muy, muy, muy fuerte, muy grande. Y ahora te cuento, ella me dijo, solo chuta, ten más cuidado, mi amor. Y yo en la audiencia,
al recibir la sentencia era cruzado los dedos debajo de la mesa. Nunca me había ocurrido. Y no me gusta coger ese tipo de casos, por eso tampoco. Entonces hicimos un gran trabajo, se ratificó el estado de inocencia de estas personas. Pero claro, si tal vez mi esposa me hubiera dicho, no hagas eso, no te metas a eso, no defiendas eso, creo que no pudiera estar donde estoy, ni querer superarme aún más. Porque si tú tienes alguien que mejor te sume miedo, esto es complicado. Galo, ¿qué quisieras decirle tú a tu yo de cuando recién se graduó? ¿Qué le dirías? Al recién graduado Galo Quiñones. ¿A qué edad te graduaste? Yo me gradué De cuando abogado. tenía exactamente 23 años, ¿sí? 23 años. Hay una cosa que me quedó Ujú. inconclusa. Nunca voy a saber. Mi mamá, no me arrepiento porque te estoy contando la historia de lo que he vivido con mi esposa y le agradezco todo el apoyo del mundo aquí públicamente. Mi mamá me quería mandar a hacer mi primera maestría a España, pero yo ya estaba ennoviado. ¿Cómo le iba a dejar a quien ahora es mi esposa? Claro. Y mi esposa me decía, en ese tiempo mi novia me decía, vaya mi amor, tranquilo. No me fui, no me fui. Eh, Siempre lo pienso, no sé cómo hubiera sido o qué hubiera pasado estudiar mi maestría en Derecho Penal en el exterior en esa edad. Porque claro, ahora tengo una maestría en Ciencias de la Educación en México, pero ya no es lo mismo, o sea, vas más maduro Ujú. a lo que vas. Yo escuchaba y he escuchado de jóvenes que todavía viajan. Sí, estás en las pensiones y estudias y sales después a farrear y regresas a la medianoche. O sea, yo no viví nada de eso. Y ahora lo sigo no viviendo por la inseguridad. Porque claro, a mí no me puedes ver, no vas a ver farreando en un bar, Claro. ni nada de eso. Ujú. ¿Ya? Entonces, quizá nunca voy a saber qué hubiera sido y te quede esa duda. Solo eso. Eso sí creo que me queda ese sinsabor. Saber qué hubiera sido. ¿Y qué le quisieras que te diga a ti, en este momento, tu yo de 60 años de edad? Bueno, yo creo que sigue adelante ejerciendo el derecho Ujú. penal. Sigue en la cátedra que ser formador de juventudes es súper importante. Porque tú que eres un educador también Ujú. aprendes, ¿sí? Del estudiante y enseñas. Y creo que esa es la mejor virtud para lo que estamos creados los seres humanos. Entonces, eso, yo creo que eso. Si tu hija quiere ser penalista, ¿en algún punto la apoyas? ¿Sabes qué? De hecho, mi hijita no habla claro todavía. Ujú. eh, y siempre le digo, mi hijita, ¿qué quiere ser de grande? Le digo que diga abogada penalista. No dice bien todavía, pero no, yo la apoyo, yo espero eso. No, yo no veo mal. Mm, Hay gente que dice, no, el derecho penal es muy peligroso y así. Pero es lo que uno quiere hacer y cómo lo haga, cómo lo ejerza. ¿Sabes que si tú eres creyente, en mi caso Ujú. yo soy muy creyente, Dios te pone caminos? Hay un caso, vino una mujer, creo que la única que no ha aceptado. Vino una mujer muy conocida públicamente y políticamente a que la defienda de un caso y que pongamos una denuncia por violencia psicológica. Y yo le dije, ok. Lo pensé un poquito y le dije un precio bastante alto.
Y ella me dijo, ok, doctor, ¿sabe qué? Le voy a dar eso, pero no solo eso, le voy a dar más. Y me ofreció un precio más alto del que yo ya le había dicho. Le dije, ok, déjeme pensar hasta el sábado. Hablé con mi equipo jurídico, ellos jóvenes, más impetuosos que yo. Ujú. No, Doc, sí, démosle, Doc. Vamos, Doc. No, es que sí ganamos, ahí hay caso, porque sí hay caso. Sí ganamos, Doc. Mm, y dije, no, algo me decía que no. Algo me decía que no iba. Esta conversación la tuvimos miércoles con ella, pasó jueves, pasó viernes y algo me decía que no. El sábado me llamó, me dijo, doctor, ¿qué pasó? Ya, bueno, siempre me llamaba por internet esta persona. Después nos reunimos en mi oficina. Dijo, doctor, ¿qué pasó? Dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no, no puedo. Y todos, oh, ¿qué pasó? Nos armábamos el viaje a Cartagena. No, no, muchachos, no. Tomó otro abogado, dos abogados más. Y esos abogados ahora están muy complicados, pero muy mal. Hubiera sido yo. Créeme que hubiera sido yo. Entonces, ya te digo, algo me decía Que no. no. Y siempre está Dios detrás de eso. Sí, yo soy muy creyente y sí, sí, uno cuando escucha es mejor cuando escucha. Bueno, yo también lo digo Dios, ¿no? Otra gente probablemente diga el destino al corazón, pero, o la intuición, pero sí, qué bueno por ese lado. Y más bien, ¿qué les dirías a aquellos, porque yo sé que debes tener muchos jóvenes que están estudiando de tus alumnos y que están viendo en ti el abogado que eres? ¿Qué les dirías? Porque muchos tienen temores, dicen, yo me haré penalista, no seguiré los pasos tuyos. ¿Qué mensaje les mandas? Bueno, sobre todo que, como sea, nunca dejen de estudiar. A mí siempre me preguntan qué profesión seguirías. Yo les digo, médico, porque siempre va a haber personas enfermas. Siempre, o sea, el médico es indispensable, ¿ya? Abogado, siempre va a haber problemas, o sea, Toda la siempre vida. vas a necesitar de un abogado. Así no lo quieras y Ujú. no lo creas. Siempre vas a necesitar. Siempre va a haber trabajo, ¿ya? Entre esas profesiones médico, abogado, ¿ya? Alguna más se me está yendo que siempre sé decir es bueno también. No sé si es ingeniería mecánica, creo que les sé decir. Porque claro, siempre los carros y los Ujú. vehículos, todo eso es necesarísimo. Entonces yo creo que esas profesiones siempre vas a tener trabajo. Y a mí me han dicho, oye, pero hay abogados que se comen la camisa. Hay abogados que están haciendo otras cosas. Y yo les he dicho, porque ellos tal vez no tuvieron el ímpetu y las ganas que ustedes tienen que ponerle a la profesión y el amor que ustedes tienen que ponerle a la profesión y a los hechos. Entonces, claro, yo siempre les digo a mis estudiantes, la educación, al puro estilo de Gabriel García Márquez, va desde la cuna hasta la tumba, Ujú. ¿sí? Pero más allá de ello, es algo que te va a servir a tu vida y a tu familia, no de hoy, sino de siempre. Entonces, claro, tienen que estudiar, tienen que meterle las ganas y siempre tienen que ser mejor que el maestro. Yo, hay un profesor que él me decía, yo vivía sorprendido, Iván. Llegaba a la universidad, un semestre trajo una Toyota 4Runner, otro trajo un BM y otro traía un Audi. Y yo una vez le digo, oiga, o sea, ¿cómo? Y él me decía, doctor Quiñones, yo soy abogado en contratación pública. Mientras usted ejerza su profesión con probidad y tenga buenos resultados, ya va a ver. Y tenía razón. Claro que tenía razón. Otro de mis profesores, supe, nunca me contó,
¿Sabes cuánto cobra la consulta él? $2,000. La consulta. En consulta, wow. La consulta. Ujú. Y si quieres contratarle gente que paga cientos de miles. Puedes hacer una buena profesión con un buen trabajo óptimo, ¿ya? O tratar de evitar lo que muchas veces pasa. Hay este viejo adagio popular o refrán, haz fama y échate a la De la cama. cama, No, no, eso voy a decir o sea, alguna vez, pero obviamente en sentido coloquial, ¿no? ajá, pero no, no es así. ¿Por No se qué? puede. Yo tengo un problema. Siempre mis clientes esperan ver a Galo Quiñones y trato en el 98% de las ocasiones estar, ¿ya? Porque a veces sí ha pasado cosas en las que quizá he podido estar y no he ido y me he arrepentido, créeme, créeme. Les voy a contar con esto para no cansar mucho el tiempo de ustedes. Tenía una audiencia de flagrancia y uno de mis abogados mano derecha dice, no, tranquilo, yo le hago esa audiencia, usted relájese porque yo está en el oriente. Era muy cansado regresar, pero tenía la posibilidad de regresar. Le digo a mi esposa, mi amor, me regreso. Mi amor, regresémonos, dice. Hagas esta audiencia. Le digo, ya estamos aquí, ya, quedémonos. El Alberto la va a hacer. Entonces Alberto me dice, no, Doc, tranquilo, yo le hago la audiencia. Perfecto. Me llamas para escuchar la audiencia de la flagrancia, a las 3 de la mañana. Me llamó y yo escuchando con mi esposa la audiencia. Inicia bien, va bien. Después de que termina de hablar un cuarto de hora, no presenta lo más importante de la audiencia de flagrancia, los arraigos, es decir, los documentos con los que tú justificas que tu defendido no debería ir en prisión preventiva. Yo le gritaba por el teléfono, le escribía, nunca presentó esos documentos. Y el tipo se fue en prisión preventiva. Ahí entendí que si uno quiere hacer bien algo, debe hacerlo uno mismo. Ujú. Y que, claro, debes dar la oportunidad a la gente, pero también debes prepararlo sobre ello. Aquí vemos justamente un gran ejemplo de que haciendo las cosas bien si se llega lejos en toda profesión. A mí también me decían lo mismo porque, claro, también hay los médicos que por ahí tú sabes que cobran más, hacen combos, como en todo lado. Pero aquí está, es un muestra de ejemplo. Debe ser un gusto tenerte como alumno porque tienes una manera que uno queda enviciado con lo que tú hablas. Yo les agradezco a todos un nuevo episodio que hay detrás de un abogado penalista y qué mejor de tremendo abogado que tenemos aquí en la República del Ecuador. Muchas gracias por ver. ¿Tienes algún mensaje final? Sí, por supuesto. A todas las personas que nos ven y nos escuchan, el derecho penal es una de las ramas más especiales y más bonitas que hay. Siempre busquen un buen abogado que esté especializado en algo específico. Si necesitan laboral, laboral, penal, penal, civil, civil, porque yo igualo a nuestra profesión con la vida. En sus manos está la vida y en nuestro ámbito también. Si tú defiendes mal a una persona o haces la cirugía mal a la persona, lo que viene en consecuencia es la muerte. En su caso, la muerte del cuerpo, ¿sí? Y en nuestro caso, muertos en vida por la cárcel. Muchas gracias nuevamente, Galo. Hemos tenido al doctor Galo Quiñones y la próxima semana tenemos otro nuevo invitado en este programa, sin decir nombres. Les espero la próxima semana. Gracias, Galo. Gracias.